decimos que Oscar Di Sassi es secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires y de CTA Autónoma. Bueno, Oscar, estábamos hablando un poco de este contexto tan enrarecido de la quizás justa protesta en demanda salarial de las fuerzas policiales, pero con la particularidad de que lo hacen de un modo cuestionable. No sé qué lectura haces vos. En realidad me parece que en general quienes dependemos del Estado provincial estamos pasando una situación difícil. En el caso de las fuerzas de seguridad, vienen también de salarios atrasados y esa es la base, me parece, de la demanda. Ahora bien, detrás de eso están intereses que tienen que ver con las cuestiones salariales, pero están intereses que tienen que ver con la maldita policía, con esa gran mafia que es parte de la bonaerense desde hace tiempo, y entonces a partir de esa situación de precariedad salarial se montan operativos políticos que en algunos casos aparecen con claridad. El anuncio de ayer del gobierno, del gobierno, del aumento salarial, tendría que haber aplacado la manifestación callejera, pero se sigue avanzando en ese sentido, lo que quiere decir que detrás de un reclamo o de una situación legítima de precariedad salarial hay también operativos muy fuertes de un sector de la policía que tiene historia en la provincia de Buenos Aires. Esto es así. Ahora, detrás de todo eso hay una situación salarial de los estatales en general, ya corriéndome de la situación de las fuerzas policiales, que amerita abordar la cuestión de frente y hacer esfuerzos para empezar a recomponer salarios. Nosotros entendemos que el 27 de octubre fue un mandato muy claro, tanto para el gobierno nacional como para el gobierno provincial. Basta de perder derechos y empezar a recuperarlos. Es cierto que aparece la pandemia que nadie pensaba, que nadie imaginaba, y nos llevó el eje a discutir la protección y la prevención de los trabajadores y trabajadoras y hacer esfuerzos para un sistema sanitario que estaba absolutamente destruido, deliberadamente destruido por el neoliberalismo que encabezó Macri y Vidal, hacer esfuerzos económicos para poder ponerlo en escena ante una enfermedad que crecía exponencialmente. Ahora, lo cierto es que hoy estamos en una etapa en la cual entendemos que debe haber una recomposición salarial para los estatales, porque la situación es angustiante, esa angustia crece, y no se puede, por un lado, tratar de casi héroes a los trabajadores estatales y mantenerlos con salarios promedios de 23.000 pesos, 25, y en el caso de 48 horas 35, 37.000 pesos. Es cierto que hay una caída en la recaudación impositiva que hace que las cosas sean más difíciles. El sistema impositivo en la Argentina es cíclico, débil e injusto, es decir, cuando más se necesita de la presencia del Estado en términos económicos, cuanto menos recursos tiene, que es cuando se da el parate económico, que es cuando tiene que intervenir. Al respecto había visto Ahora, que ustedes hicieron una propuesta para modificar y aumentar la recaudación para de esta manera poder satisfacer los reclamos salariales. ¿Podés contar un poquito sí, de qué se trata? en realidad es una propuesta compartida con parte del Frente de Todos. Tiene que ver con 4 costados claros en el orden provincial. Uno es la reforma del inmobiliario rural a los sectores ociosos y más concentrados de la tenencia del campo, aumentar ingresos brutos al negocio financiero y al negocio de Internet, y aumentar el impuesto a las transferencias de bienes, es decir, a la herencia, que en la provincia de Buenos Aires casi no se paga. Esto en lo inmediato para la provincia de Buenos Aires, que por otra parte es compartido por varios diputados del Frente de Todos que han iniciado una estrategia en relación a este tema. Y por otro lado, la necesidad de descongelar lo que es el ex fondo del conurbano bonaerense, que está congelado de los años 90,
que hoy son monedas en comparación a las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires, y que ahí habría recursos para poder paliar un poco mejor la situación. Y por último, el impuesto a las grandes fortunas. Si hay algo que develó esta pandemia, es que hay algunos que la tienen y se la llevan en pala. 114.000 son argentinos y argentinas que tienen declarado, lo que no quiere decir que no tengan más, pero declarado más de $1 millón. Bueno, en Argentina hay algunos que la pasan muy bien cuando la economía crece, cuando la economía decrece, cuando la economía se estanca, la pasan bien siempre, en detrimento de la mayoría de los argentinos. Me parece que es tiempo de llevar adelante esta premisa que el presidente Alberto Fernández planteó con mucha claridad al principio de la pandemia, cuando decía dos cosas, decía, que para mí deben seguir guiando la política del gobierno. La primera es que una vida no se recupera en la economía así, y la segunda es que hay algunos que tienen mucho y que tienen que ceder para que los que no tienen nada transiten de manera más digna esta pandemia y este momento. Bueno, en esta última premisa nos asentamos para decir que no puede dormir el sueño de los justos el proyecto de ley del impuesto a las grandes fortunas, mientras los estatales, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, cobramos promedio entre 23.000 y 35.000 pesos y vamos a los hospitales, a los organismos de niñez, a las escuelas a entregar alimento a las familias de los pibes, poniendo el cuerpo, arriesgando la salud y la vida, como ha sucedido en niñez y en salud. Esto no se puede sostener. Por lo tanto, es tiempo de decisiones, porque la Argentina no es Marruecos, que se termina la arena, se termina la pesca y se termina el turismo y lo que queda es la arena. La Argentina es un país inmensamente rico, cuya riqueza hoy está concentrada en pocas manos, como hace mucho tiempo que está concentrada en pocas manos. Bueno, hay que avanzar sobre eso. Decía Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, en una charla el otro día, en una entrevista, y yo coincido con él, que de esta se sale no con medias tintas, sino con medidas de fondo. Ahora, estas medidas de fondo no es estatizar los kioscos, las peluquerías, los supermercados del barrio, es que los que la tienen cedan un poco. Hay hipermercados que han ganado mucho más en la pandemia que fuera de la pandemia. El otro día me decía un intendente, no importa quién, que tiene radicado un hipermercado, me decía que como ellos van monitoreando los impuestos, había un hipermercado que había ganado en el 2019 800 millones de pesos y en el 2020 llevaba ganado 1.200 millones de pesos. Bueno, que de esos 400 millones de pesos más de ganancia pongan 200 para quien no tiene nada, me parece que es de sentido común. Bueno, ahí hay que ir a buscar esos recursos. Sí, acá algo que hablamos frecuentemente en este programa es, bueno, luego de 4 años de macrismo, en lo que el trabajador ha perdido derechos y sobre todo poder adquisitivo, salario real, una situación excepcional en la que la política tiene que decidir quién paga los costos sociales, más allá de cuidar las vidas, quién paga el costo económico de la pandemia y la cuarentena para evitarla. Entonces, digamos, siempre hablamos acá de la correlación de fuerzas para poder implementar realmente las medidas que signifiquen sacar de donde más hay para poner donde más se necesita. Para eso hay que animarse. Eso es lo que decimos siempre. Claro. El primer gobierno del general Perón fue el gobierno hasta parte del segundo, en el cual hubo la mayor distribución de riqueza que reconoce la historia argentina. ¿Me seguís? Sí. La mayor distribución de riqueza que tuvo la historia argentina. Hubo 2 datos políticos que para mí nos deben guiar en esta etapa. Uno de ellos, que a la vez que hubo el mayor nivel de distribución de riqueza en la Argentina, fue el momento de mayor cantidad de paros y movilizaciones que reconoce la historia argentina. Y no eran contra Perón. Eran paros y movilizaciones que sustentaban la demanda del gobierno para, por ejemplo, estatizar los ferrocarriles, manejar el petróleo, porque con el solo hecho de ganar una elección no alcanza para derrotar a los poderosos. Ojo, el que gana una elección está en inmejorable posición para transformar ese consenso en poder organizado. Ahora, para eso tiene que ir
utilizar ese consenso mientras les dura en convocatoria al conjunto de la sociedad. Ese es el Otro tema, dato político que después de ganar las elecciones, digamos, para poder avanzar en las medidas que hacen falta, bueno, hace falta movilización, porque creo que algunos sectores, a mi juicio, de Frente de Todos, consideran, bueno, ganamos las elecciones, listo, ahora ocupemos los escritorios, las oficinas que gobernamos de ahí. Y no, sin movilización, sin apoyo a las medidas, te va a pasar esto, te van a dar la calle, no vas a poder hacer nada. A ver, el esquema del general Perón siempre fue claro. Si no hubiese repartido fusiles y no trabajo, necesitamos los trabajadores. Eso el tema es el segundo dato político. El primero, un proceso de movilización popular, del cual se sustentaba para hacer las transformaciones que hizo el gobierno peronista, que uno podrá criticarlo, podrán decir lo que quieran, pero tardaron 40 años en voltearlo. Dictadura militar por medio, o sea, hubo transformaciones. Y el segundo fue la única experiencia de cogobierno en la Argentina del movimiento obrero organizado. La burocracia sindical, que es tan criticada y demás, y yo creo que está bien que se critique, es un fenómeno no querido del poder que tenía la clase trabajadora. O sea, en ese momento había dos datos políticos que hicieron posible la transformación de la sociedad, que luego rigió el tiempo que siguió por 40 años. Uno es el cogobierno de la clase trabajadora organizado y el otro es el proceso de movilización que sostuvo las iniciativas que el general Perón tomó en el gobierno. Entonces, hoy me parece que hay que por lo menos mirarlos esos datos, porque si uno no tiene el poder económico, uno tiene que sustentarse en algún lugar. Y como bien decía uno de ustedes, la movilización popular es clave. Axel Kicillof, los primeros días de gobierno, planteó una reforma tributaria muy buena. Si uno lee la reforma tributaria que planteó en sus primeros días de gestión, uno no puede más que estar de acuerdo. Podrá ponerse medio fino y decir habría que poner esto, otro, aquello, pero bueno, veníamos de un gobierno que nos robaba todo, una reforma que plantea impuestos progresivos a los que tienen más riqueza, es clave en este tiempo. La presentó en la legislatura, y está bien. La defendió públicamente en debates públicos, pues muy claro Kicillof cuando habla y transmite, ¿no? Al común de la gente es muy claro, y lo hizo muy bien. Ahora, para mí, el límite que tuvo ese proyecto de ley de reforma tributaria no fue lo que se escribió en el papel, no fue como lo defendió el gobernador públicamente, fue que estuvo ausente un proceso de movilización popular que sostuviera esa iniciativa. Porque una vez que llegó al Senado, donde Juntos por el Cambio tenía mayoría, terminó saliendo un proyecto que tenía menos del 50% de lo que planteaba el gobernador. O sea, que uno no puede tratar las iniciativas de redistribución de riqueza como si fueran un trámite legislativo, como si fuera una cuestión de la gestión solamente. Se tiene que apoyar desde algún lugar. Y al poder económico se lo enfrenta con movilización popular, se lo enfrenta con acuerdos de las organizaciones libres del pueblo que están dispuestas a construir un país para todos. Y me parece que todavía no terminan de animarse a eso. Y es un problema, ¿eh? Y no estoy haciendo una chicana, es más, si esto le sale mal al gobierno, nos lleva puesto a todos. No estamos en un momento donde decimos, bueno, que le vaya bien mal a aquel, pero me va a ir bien a mí para ir a profundizar. No, nos lleva puesto a todos, se convierte en una gran frustración y cualquier aventurero puede agarrar los destinos de la Argentina. Entonces, no lo digo desde el punto de vista de la chicana, lo digo desde el punto de vista de un límite que ha marcado este gobierno. Subordinar la movilización popular a la gestión de Estado es un error clave. Y yo me remito a la historia argentina, no es una cuestión de fe lo que estoy diciendo. Primer gobierno de Perón, movilización popular sin antecedentes, cogobierno del movimiento obrero, transformaciones profundas que duraron más de 40 años a pesar de que la oligarquía y los gorilas quisieron voltear ese modelo social, económico y cultural. Entonces me parece que ahí hay que hacer una gran convocatoria. Cuando vos no tenés recursos, o tenés dificultades, o tenés que ir a buscarlo a quienes no te lo quieren dar, vos tenés que construir un
tejido de alianzas que te permite ir a negociar, inclusive ni siquiera te digo que los vas a derrotar, pero por lo menos negociar en condiciones más favorables. Pero si eso no se hace, si no se logra construir una fuerza organizada que permita sostener la disputa que tenemos que sostener, no digo que sea fácil, no digo que sea fácil, lo que sí seguramente va a pasar, que nos vamos a reunir muchas veces para que el gobierno nos explique por qué no puede. Y si el gobierno nos tiene que explicar por qué no puede, nosotros le vamos a tener que explicar que somos sindicalistas, que tenemos que defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Y eso ya lo sabemos. El tema es cómo juntos salimos a buscar los recursos donde están para poder vivir mejor el conjunto de la sociedad. Colo, y te hago una consulta. Hoy en día, en el escenario del movimiento obrero, ¿esa unidad de la que vos hablás y del movimiento en conjunto existe? ¿Está, digamos, sabemos que sí, que, digamos, que se están hablando todos todos con todos, que hay una especie de escenario de buena convivencia, pero ¿existe hoy esa unidad de la que nos hablás, digamos? ¿Es real? Mira, yo estoy convencido que la unidad no es una unidad de estructuras, ni es una unidad de personas. O mejor dicho, se pueden unificar las estructuras y las personas, pero puede servir para un armado electoral, puede servir para un momento de resistencia, que no está mal. Nosotros cuando logramos niveles de unidad importantes y de masividad, fuimos capaces de derrotar al macrismo. Aquel que cree que el resultado electoral del 27 de octubre fue posible por un debate televisivo entre candidatos a presidente y que uno estuvo mejor que otro y entonces la sociedad votó a favor de se equivoca, por lo menos para mí. Fue posible un 27 de octubre que alumbrara un nuevo tiempo porque hubo en las calles un pueblo que luchó para derrotar primero al macrismo en la calle. A tal punto que lograron votar la reforma de la ley de la seguridad social en la Argentina, pero fue tal alto el costo político que tuvo el gobierno que a partir de ese momento Macri empezó a caer en las encuestas hasta que fue derrotado electoralmente, el 11 de agosto y el 27 de octubre. María Eugenia Vidal y Macri soñaban con brindar el 31 de diciembre del 2018 con el astillero Río Santiago cerrado o privatizado, con la armonización del Instituto de Previsión Social, bajando la edad jubilatoria y subiendo la edad jubilatoria y bajando los saberes. Soñaban con eso, no lo pudieron hacer porque hubo un pueblo que resistió. Centralmente un pueblo trabajador que resistió con unidad y masividad. Y ahí voy a la pregunta de la unidad. O sea, nosotros construimos niveles de unidad y masividad que hicieron posible derrotar el consenso neoliberal el 27 de octubre. Ahora, el desafío es cómo transformamos esa unidad y masividad en el seno del movimiento de trabajadores y trabajadoras, y acá me quiero detener, no dije movimiento obrero. El movimiento obrero abarcaba toda la fuerza del trabajo en la década del 50 y 60, pero hoy tenemos una parte importante que está desocupada, otra parte importante que está precarizada y una parte sola está en blanco y trabajando en el sector de trabajo. En la Argentina, lo que sobra es trabajo, lo que falta es empleo bien pago. Por lo tanto, aquel que vende empanadas, que no está registrado en ningún lado, al mediodía, en las esquinas del Gran Buenos Aires, es un trabajador o una trabajadora. A nosotros no nos da la condición de trabajador o trabajadora el modelo económico que nos rige y que nos impone el neoliberalismo. A nosotros nos da la condición de trabajadores y trabajadores si somos capaces de ganarnos el pan con nuestra tarea. Entonces, por eso dije movimiento de trabajadores y trabajadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy el desafío es la unidad en torno a lo que queremos. Ya logramos derrotar al macrismo, lo que no quiere decir que lo hayamos derrotado definitivamente, pero sí logramos derrotarlo en su intento de seguir 20 años en el gobierno. Ahora tenemos que asumir el desafío de construir unidad para ir por las cosas que queremos, transformar esa unidad para ir contra lo que no queremos en ir por las cosas que queremos. Por eso es necesario poner de pie en la Argentina una propuesta de salida a la crisis con centralidad en la clase trabajadora y los sectores productivos. Y a partir de ahí construir la unidad. No a partir de fulanito, menganito, o de esta estructura, o de un armado de lista. Y yo no vengo del convento de las Carmelitas. Si hay que armar lista, la armamos y discutimos todo lo que haya que discutir. Lo que digo que para transformar la realidad
hay que construir unidad en torno a un proyecto político con centralidad en los sectores productivos y la clase trabajadora que sea liberador y que mire para adentro. Y ojo, y desde ahí enamorar a nuestro pueblo. Nosotros llenamos las calles muchas veces, llenamos las plazas muchas veces durante el macrismo, pero eso no quiere decir que hayamos crecido como organizaciones populares. La gente te llenaba la plaza porque veía que era un cauce para protestar con el malestar, pero después volvía a sobrevivir. Tenía 2 trabajos, hacía horas extras, hacía changa, no se organizaba automáticamente en las organizaciones que convocaban a una marcha o un paro o una plaza llena. Sí se expresaba. El 27 de octubre no fue un cheque en blanco. El 27, de hecho, tuvimos que construir niveles de unidad, porque yo hablo desde el frente de todos, niveles de unidad que fueran lo suficientemente amplios para ganarle a Macri. Y la mayoría del pueblo votó por dejar de perder derechos y empezar a recuperarlos. Ahora, no es un cheque en blanco. Nuestro pueblo todavía no está enamorado de un proyecto político que le permita sentirse identificado. Nuestro pueblo busca por un lado, busca por el otro. Eso sí, si somos capaces de construir un proyecto político que vuelva a enamorar a nuestro pueblo, ¿qué significa enamorar a nuestro pueblo? Significa que cada cosa que hacemos impacta en la vida cotidiana de nuestra gente, entonces nuestro pueblo ahí sí es protagonista. Por eso hubo un 17. Es el mejor análisis que escuché la semana. Bueno, gracias. Digamos, te lo quiero agradecer porque lo vengo escuchando y voy diciendo, coincido en un montón de cosas. Tenemos que invitar muchos más compañeros sindicalistas acá para que hablen del compañero Perón y demás. Así que me parece genial el análisis. Yo tengo mucho respeto por todos los compañeros y compañeras. Yo creo, mirá, cuando el otro día decía, uno tiene que analizar las etapas pasadas, no para pasarle boleta al otro, ¿no? Sino para ver los límites que tuvieron los procesos populares en Latinoamérica para poder corregirlos y cuando vengan los vientos de cola favorables ir a fondo, digamos, transformar la realidad a fondo. Yo creo que, ¿por qué planteé el tema del movimiento obrero o del movimiento de trabajadores y trabajadoras y de la movilización popular? Porque si vos ves, y esto es un ensayo, no, por ahí me equivoco de medio o alguien me lo refuta con argumentos, pero todavía estoy convencido de eso. Si vos ves los procesos populares de Latinoamérica de los últimos tiempos y los vueltos neoliberales que hubo en la mayoría de los lugares, salvo en Venezuela, que ahí hay dificultades, uno va a ver que uno de los límites que tuvieron los procesos populares de Latinoamérica son contradictorios con el primer gobierno de Perón, por eso lo tomo como ejemplo, pero no para decir, por ejemplo, durante el gobierno kirchnerista, hay quienes dicen desde la izquierda que el kirchnerismo era maquiavélico y que por lo tanto cuando apareció la crisis de 2001 lo que hizo fue tomar esa crisis, transformarla y devolver el proceso al neoliberalismo. Yo no creo eso, creo que era un gobierno en disputa. Creo que hubo miles y miles de jóvenes que soñaron, ingresaron a la política soñando transformar la realidad. Ahora, también es cierto que hubo límites, como los hubo en muchos lugares. Querer amoldar la movilización popular que alumbra el nuevo tiempo en función de la gestión de Estado termina siendo un error. En toda Latinoamérica sucedió eso. Correa con los movimientos que lo llevaron adelante, Lula con los movimientos que lo llevaron adelante. No estoy diciendo que había otra posibilidad, digo que fue un límite. Terminaron encorsetando la movilización popular que hizo posible los nuevos gobiernos en el nuevo tiempo. ¿Por qué? Tratando de subordinar la gestión de Estado. Y la relación conflictiva con el movimiento de trabajadores y trabajadoras es otro dato político que tenemos que ver. Es otro dato político que tenemos que ver, que se contrapone a la experiencia del gobierno peronista. Entonces, ahora, ¿pero para qué? Para decirle a los compañeros que fueron parte de un proceso histórico, decía, ve que ustedes, no sé, no. No, yo parto de que yo pertenezco a un instrumento electoral que no pasó las primarias. O sea, yo también estuve limitado en esa sociedad. Para poder analizar entre todos y partiendo que todos tenemos buena leche y podemos pensar diferente,
para poder trascender los límites y poder avanzar colectivamente mejor. Yo no soy partidario de decir traidor. Mirá, o miren, hace mucho tiempo, era joven, y era delegado opositor de un secretario general. Y entonces, en ese tiempo solía decirle traidor a cualquiera, ¿no? Y resulta que alguna vez alguien me dijo, no, este hombre ya está de vuelta, no puede seguir siendo secretario general, pero no es un traidor. Y me contó que en la Revolución Fusiladora, él estaba haciendo la colimba, y se robó un tanque y lo metió en la jefatura de policía para defender al gobierno popular. Entonces, cuando me contaron esa historia, yo dije, bueno, hasta el enemigo se lo respeta, incluso se lo fusila con honores cuando no está en la guerra. El traidor se lo vomita porque es al que uno deposita la confianza y después le clava el puñal por la espalda. Entonces no se puede andar diciendo que es traidor aquel que no piensa como uno o que tiene miradas diferentes. Lo que sí podemos hacer es debatir honestamente para ver cuáles son los límites para trascenderlo y ser mejores entre todos en la etapa que viene. Hoy yo miro con mucha preocupación la tendencia a aislarse del gobierno o de juntarse con los poderes instituidos sin animarse a organizar el nuevo poder. Yo creo que el nuevo poder está en esa gente que sobrevive, que pelea, que cuando se ve convocada para pelear participa y después vuelve a sobrevivir. Me parece que ahí vamos a encontrar una de las claves. No son solo ensayos. Oscar, muy enriquecedora la charla. Tenemos todos ganas de seguir hablando con vos, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Te convocamos a que próximamente volvamos a hablar para poder seguir hablando de estos procesos que tanto nos interesa y que tanto tiene que ver con lo que hablamos habitualmente en este programa, de los límites de los proyectos nacionales y populares, de la decisión política que a veces hace falta para hacer transformaciones que no solo impliquen cambios radicales, sino incluso la supervivencia de los proyectos populares. Así que te agradecemos enormemente y bueno, volveremos a hablar si estás de acuerdo. Pero cómo no, un placer. Abrazo.